Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 1 minuto, 22 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos generando esta transmisión desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Comenzamos así, Informe 24, una producción de estacionpacífico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy ya es viernes, es 11 de septiembre y saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana, en los 5 municipios de la zona metropolitana de la capital colimense a través del 98.9, también a quienes lo hacen allá en Tecomán y sus alrededores, en todo el Valle de Tecomán, a través de MAX 105.3. Y obviamente les damos una muy afectuosa bienvenida a todos quienes nos escuchan a través de la transmisión que estamos generando vía Facebook, en el Facebook Live, en la cuenta de Estación Pacífico, facebook.com/es-pacífico. Mucha gente que desde tempranito nos ha incorporado a su rutina diaria y agradecemos también que busquen por esta vía nuestro trabajo informativo. Sabemos que algunos nos escuchan desde otros puntos del estado, mucha gente desde el puerto de Manzanillo, mucha gente también de otras entidades del país que de alguna manera le gusta nuestro trabajo informativo, que tiene algún interés en lo que sucede en el estado de Colima. Hay alguna gente que nos escucha incluso desde otras partes del mundo, desde algunos otros países, algunos colimenses que viven en el extranjero, algunos que viven en la Unión Americana, en el estado de Washington, en el estado de California, y a todas y a todos les damos la bienvenida. Les agradecemos su compañía, que con ella nos estén reiterando esta mañana su preferencia, y nosotros buscaremos corresponderles como intentamos hacer todos los días. Supongo que algunas veces nos sale mejor que otras, pero todos los días intentamos ofrecer para ustedes información que sea útil, y todos los días intentamos hacer un trabajo periodístico serio, riguroso, contextualizado, tratar de entender primero la realidad que vivimos en el estado de Colima y en nuestro país para poderla explicar adecuadamente, y esperamos, aunque ese no es nuestro objetivo, sabemos que si hacemos bien nuestra chamba podemos de manera indirecta influir en que la realidad cambie para bien. ¿De qué temas vamos a platicar en los próximos 120 minutos que hay en el menú de nuestro programa de hoy? Bueno, primero que nada, les vamos a actualizar la información de la pandemia, cuáles son los datos que hay que presentar de acuerdo a lo que se ha generado en las últimas 24 horas en el ámbito nacional y en el ámbito local. En el ámbito local les vamos a contar sobre los 50 nuevos casos, 25 mujeres, 25 hombres y los 7 decesos que se registraron o que se informaron en las últimas 24 horas. Ya saben ustedes que a veces el registro como tal pues tiene ciertos desfases con la realidad. Hay algunos fallecimientos que por algunas cuestiones administrativas, y algunos casos que por cuestiones administrativas, que por la liberación de la información de los resultados del laboratorio, pues que no se tienen exactamente cuándo sucede, pero les estaremos actualizando la información presentada por las autoridades sanitarias en el ámbito local y en el ámbito nacional en las últimas 24 horas. Les adelanto, en el caso de Colima, 50 nuevos casos confirmados y 7 defunciones. Hablando de COVID, hay algunas figuras en el ámbito político nacional que han adquirido, que se han contagiado de esta enfermedad, y les estaremos contando con detalles de ello. Es el caso de un integrante del gabinete del gobierno de México, del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó hace poco incluso a la dependencia en cuestión. Es el caso del secretario de Comunicaciones y Transportes, el titular de la SCT, Jorge Arganis, dio positivo a COVID. Es una persona que por edad, ingeniero civil,
pues representa uno de los grupos vulnerables y tendremos que estar muy atentos a su estado de salud, aunque bueno, ya les estaremos contando todos los detalles de lo que ha informado la propia SCT, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes al respecto. Otra persona que también dio positivo es el titular del Ejecutivo Estatal del vecino estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, que dio positivo 3 días después de reunirse con los gobernadores que conforman el Frente Amplio Progresista, el Frente, ¿cómo se llama la Alianza Federalista, disculpen, ya pensé que era una alianza electoral, pero no, la Alianza Federalista, estos 10 gobernadores que se han salido de la CONAGO y que han anunciado que no están de acuerdo en cómo se determina el pacto fiscal. Se reunió con ellos, 3 días después da positivo Silvano Aureoles, gobernador del vecino estado de Michoacán. En esta alianza, recordemos, está el propio gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez. Así es que les vamos a contar los detalles de estos 2 contagios, además de la actualización de las cifras. Revisaremos también las tendencias, lo que se puede ver en las gráficas. Ya saben, a través de nuestro WhatsApp, a la gente que se integra a nuestras listas de difusión, pues les compartimos diariamente algunos gráficos con la actualización de los casos, y en ellos se puede ver obviamente la línea de tendencia, ¿no? Qué tanto está creciendo o decreciendo la velocidad de contagio, ¿no? Los nuevos casos cada 24 horas en el ámbito local y en el ámbito nacional. De esto les estaremos platicando. En más sobre la pandemia, les podremos contar sobre el Comando Operativo Estatal COVID-19, conformado por instituciones de salud, instituciones educativas y de protección civil, que han tomado algunas determinaciones sobre los horarios de restaurantes en fines de semana, y les estaremos contando al respecto. Además de todo esto y de los temas que ustedes pongan sobre la mesa a través de las distintas vías de comunicación, que en un momento más se las recuerdo, pues ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 3 entrevistas. Primero comenzaremos por ahí de las 7:40 de la mañana conversando con Hortensia Moreno. Ella es una ciudadana, es una manzanillense que entendió algunas preocupaciones sobre lo que estaba sucediendo con la pandemia en el sector de salud, entendió la realidad que viven los médicos y todo el personal de salud, y no quiso quedarse simplemente como espectadora. Es el caso de esta mujer manzanillense que tuvo contacto con el personal médico y personal que asiste a los médicos en el Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, allá en el Puerto de Manzanillo, el hospital número 10, y conoció las dificultades que tenían en su rutina diaria, independientemente de la duración de los turnos, que no es poca, para entrar y salir para lo más elemental, para tomarse alguna bebida hidratante. Y no lo estoy diciendo con sarcasmo, ya sé que es viernes y ustedes están pensando en cervezas, ¿no? Hasta de verdad en bebidas hidratantes, ¿no? De este tipo, Gatorade, Powerade, Electrolit, este tipo de cosas que son las marcas comerciales que existen, pues no podían, dado que están totalmente vestidos de pies a cabeza con el equipo para protegerse de un posible contagio, pues entrar y salir no es algo que pudieran ante las propias limitaciones en este tipo de equipos, porque te lo quitas y ese ya no lo puedes usar, tiene que pasar, no es que sea desechable, sino que tiene que pasar por un proceso de sanitización, y como no hay suficientes, pues quitárselo y ponérselo, esto no era viable. A raíz de esto, pues cuestiones muy básicas sobre las bebidas para mantenerse hidratados, porque ustedes entenderán el calor de Manzanillo y el calor de vestir un traje de estos, pues era elemental que pudieran estar hidratados, sobre todo si están bajo este traje por jornadas largas, como es el caso de todo el personal médico. Después de ello se fue a tratar de atender o ayudar en las propias necesidades básicas de parte del equipo médico en cuanto a las comidas. Y se fue desarrollando un mecanismo altruista
en donde la gente, allá en Manzanillo, pero les queremos contar esta historia a detalle porque también desde cualquier punto del estado se puede ayudar. Es cosa pues de mandarles la lana simplemente o de ofrecer su trabajo para colaborar con la preparación de las comidas. Así es que con esta ciudadana responsable, empática, Hortensia Moreno, platicaremos por ahí de las 7:40 de la mañana. Es una conversación que ya sostuvimos y que estaremos compartiendo íntegra para todos ustedes. Después de las 8 de la mañana, les vamos a compartir también una entrevista que le hicimos al historiador Noé Guerra, que actualmente funge como director del Archivo Histórico del municipio de Colima. Estamos en el preámbulo y seguramente algunos están confundidos de cuándo es el asueto por el 16 de septiembre, con el que conmemoramos el inicio de la guerra por la independencia de nuestro país. Ya saben que esto sí es asueto oficial el 16 de septiembre, pero en algunas ocasiones por la ley, lo que marca la propia Ley Federal del Trabajo, es que se recorra al fin de semana anterior o posterior, pero no es el caso. Este asueto se va a llevar a cabo el día que es el próximo miércoles 16 de septiembre. Sin embargo, entendiendo que ya está en la mente de todos nosotros las celebraciones patrias, que tendrán un toque distinto por la propia situación de la pandemia, en donde incluso se han cancelado los festejos patrios en el ámbito estatal. No habrá en términos presenciales pues una ceremonia del grito y demás como ocurría todos los años. Y bueno, queremos nosotros aprovechar un poco esta coyuntura de la fecha para compartirles un poco sobre esta efeméride, ¿no? ¿Qué sucedió aquí en el estado de Colima? ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Y cuál es el contexto histórico que lleva al levantamiento, pues, a la insurgencia que comienza el 16 de septiembre? Así es que conversaremos con el buen Noé Guerra, que actualmente, les decía, pues es director del Archivo Histórico del municipio de Colima, pero no con esta cachucha, sino con la cachucha de historiador. Nos va a contar un poco sobre esto. Esta conversación la tendremos por ahí de las 8 de la mañana. Y después de las 8:30, una entrevista que a mí me dará mucho gusto que ustedes la escuchen con atención, de una persona, una analista que yo respeto profundamente, de manera intelectualmente la respeto de manera profunda. Estamos hablando de Viridiana Ríos. Ella es doctora en gobierno por la Universidad de Harvard, es analista y participante como analista, con su opinión, con su análisis en distintos medios de comunicación en el ámbito nacional, pero también en el ámbito internacional. Colabora de manera regular con Grupo Expansión, en Expansión Política, o como ahora se llame la ventana de temas políticos de Grupo Expansión, que es más conocido por los temas de negocios, pero que hacen un trabajo periodístico serio en materia política. También publica regularmente en el periódico español El País, un periódico que tiene pues una influencia en todo el mundo de habla hispana, y asimismo en el New York Times. Así es que, pues bueno, si le abren estas ventanas es porque su opinión tiene una potencia y que merece ser escuchada. ¿De qué vamos a platicar con ella? Bueno, la conversación con ella sostuvimos tiene que ver con un estudio recientemente publicado en colaboración con Oxfam México, esta organización de la sociedad civil, titulado La otra mafia del poder. Es una investigación donde se pone en evidencia los mecanismos de corrupción que pudieran estarse dando en programas sociales. Es un estudio sobre lo que sucede con los programas sociales del gobierno federal, con datos desde el año 2000 hasta el año 2018. No se está juzgando en específico al actual gobierno, sino los errores, las debilidades de los programas sociales que pudieran estar permitiendo que en las áreas más sensibles para revertir la desigualdad pudiera estarse dando pues los principales hechos de corrupción, o los hechos de corrupción pudieran estarse dando
con mayor frecuencia. Así es que con Viridiana Ríos estaremos conversando después de las 8:30 de la mañana. Les recuerdo las vías de comunicación. Obviamente nos pueden dejar mensajes WhatsApp vía Facebook en la transmisión que estamos haciendo, o en el WhatsApp, que les recuerdo el número 312-171-0598. Se lo repito, 312-171-0598. Dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, comenzamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, comenzamos ya de lleno con la información y me gustaría contarles que los datos que hay que actualizar sobre la situación de la pandemia, que sigue siendo el principal problema que enfrentamos como sociedad, ¿no? Por más que estemos un poco cansados, un poco hartos de este tema, pues es una preocupación que mientras no exista una vacuna seguirá estando ahí, y que en términos informativos nosotros seguiremos dándole un seguimiento puntual. Pues el día de ayer se confirmaron 4.857 nuevos casos a nivel nacional, los reportados por la Secretaría de Salud del Gobierno de México a las 19 horas del día de ayer. Ya saben ustedes que ofrecen una conferencia de prensa donde actualizan esta información. Con estos 4.857 nuevos casos se ha llegado a un total acumulado a lo largo de la pandemia en el ámbito nacional de 652.364. Ayer también se sumaron 554 casos decesos por esta causa. Con ello se ha llegado a 69.649 decesos, casi 70,000 defunciones. Seguramente el día de hoy estaremos superando esta barrera si no hay un dato considerablemente menor a los que se han venido acumulando día con día. Así es que 652.364 casos confirmados acumulados a lo largo de la pandemia. Se estima que el 6% de ellos se encuentran activos. 40.909 casos activos es lo que reporta el gobierno de México, que están a nivel nacional. Hay otros 86.270 casos que están en la categoría de sospechosos. Y bueno, con esto, como podemos ver, la gente que nos sigue vía Facebook puede ver la gráfica, y a la gente que nos escucha en radio se las platico. La gráfica de los nuevos casos, donde ponemos el dato de los nuevos casos por día, pues podemos ver que hace un par de meses tuvo su pico y que ha comenzado a descender. Sin embargo, pues en las últimas semanas se percibe cierta estabilización, o si no, que la tendencia de reducción de la velocidad de contagio, la tendencia de esta curva, la pendiente de esta curva, no es tan inclinada como quisiéramos. Se ha mantenido de alguna manera estable, se ha estabilizado la velocidad de contagio. Y bueno, ya no estamos en el pico, es claro que no estamos en el pico, sin embargo, pues no se ve una reducción acelerada. Eso es lo que les podemos decir en el ámbito nacional. En el ámbito local, como todos los días, la Secretaría de Salud pues ofrece dos ventanas de información. Por un lado, en la noche actualiza los casos, comparte las gráficas con la actualización de casos en el ámbito local. Y por otro lado, en un ratito más, como en una hora, comienza por ahí de las 8:30, ruedas de prensa, videoconferencias con medios de comunicación y con la sociedad en general para actualizar la información y también para resolver dudas. Pues así lo hicieron la noche de ayer la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima, y en esta actualización indicaron que se reportaron 50 nuevos casos positivos por COVID-19 y 7 nuevas defunciones por este padecimiento, con lo que la entidad acumula a lo largo de la pandemia un total de 4.074 casos y de 494 decesos. Estamos llegando
a medio millar de decesos. Esto seguramente pues pasará el día de hoy o el día de mañana, entendiendo pues el nivel de crecimiento que se ha dado día con día de esta cifra. Esta dependencia estatal indicó que las 7 muertes que ya les comentamos, estas 7 defunciones correspondieron a 5 hombres y a 2 mujeres, todos entre 55 y 65 años de edad. 3 eran del municipio de Villa de Álvarez, 1 de Colima, 1 más de Comala, un fallecimiento es de una persona de Manzanillo y una más de Tecomán. De los 50 nuevos contagios, 25 se dieron en mujeres con edades de entre menos de 1 año, es decir, hay una bebé, hay una bebita de menos de 1 año que se contagió, y hasta más de 65 años, es decir, hay adultas mayores. De ellas, de estas 25 mujeres, 19 reciben atención ambulatoria y 6 fueron hospitalizadas graves. Los 25 casos restantes ocurrieron en hombres mayores de 25 años de edad, de los cuales poco más de la mitad, 13 están en tratamiento ambulatorio, 11 están hospitalizados y son considerados pacientes graves, y otro más está hospitalizado también, pero es considerado un paciente no grave. Por residencia, estos 50 casos son 14 de Manzanillo, 14 de Colima, 10 de Villa de Álvarez, 8 de Tecomán, además de una mujer de Armería, una de Coquimatlán, una de Minatitlán y un hombre de Comala. La Secretaría de Salud también reportó el caso de un hombre de 59 años de edad que fue hospitalizado grave, pero que por ser habitante de otro estado del país, como marca el protocolo que ha establecido la Secretaría de Salud Federal, es contabilizado el contagio, el caso confirmado, en la entidad de residencia habitual del paciente. Esto es lo que marca el lineamiento federal, así es que este otro caso fue contabilizado en otra entidad del país, aunque está hospitalizado y grave aquí en el estado de Colima. En Colima, en el estado de Colima, hay también otros 105 casos sospechosos, de los cuales 64 pacientes están en aislamiento preventivo en casa, 38 están hospitalizados y 3 murieron a la espera del resultado de laboratorio. Por otra parte, a lo largo de la pandemia se han descartado casi 3,000 pruebas, 2,936 pruebas han tenido resultados negativos, es decir, se ha descartado la presencia del SARS-CoV-2. Manzanillo es el municipio con más contagios reportados por COVID, al sumar 1,271 casos. Le sigue Colima con 996, Villa de Álvarez en tercera posición con 760, Tecomán en cuarta con 705, Coquimatlán en quinta con 80, Cuauhtémoc 75, Armería 70, Comala 45, Ixtlahuacán 43 y Minatitlán tiene solo 29 casos. Manzanillo, el puerto de Manzanillo, tiene también la mayor cantidad de fallecimientos por COVID-19 al registrar 181 fallecimientos. Colima le sigue con 101 fallecimientos, Tecomán tiene 95, Villa de Álvarez tiene 58, Armería contabiliza 18 fallecimientos, Coquimatlán 12, Comala 11 muertes por este padecimiento, Cuauhtémoc 10, Ixtlahuacán 4 y Minatitlán también solo 4 fallecimientos. De los 4,074 casos positivos acumulados por COVID en la entidad, solamente cerca del 10% están activos. Estamos hablando de 416 casos activos. Hubo momentos en que estuvimos cerca de los 800 casos activos, más de 700 casos activos que tuvimos, lo que nos indica que la vida de la pandemia en la entidad pues ya no está en su apogeo, ¿no? Ha descendido. Sin embargo, pues no es una cantidad menor que haya 129 casos activos en el municipio de Colima, 119 en el municipio de Manzanillo, 99 en Villa de Álvarez y 44 en Tecomán. En el resto de los municipios, Coquimatlán apenas tiene 2, Cuauhtémoc tiene 7 casos activos, Armería, Comala, Ixtlahuacán y Minatitlán tiene 4 casos activos cada uno de estos municipios. De este total que les decíamos 4,074, pues la gran mayoría, 3,204 pacientes ya se recuperaron.
993 en Manzanillo, 779 en Colima, 606 en Villa de Álvarez, 568 en Tecomán, 66 en Coquimatlán, 58 en Cuauhtémoc, 48 en Armería, 35 en Ixtlahuacán, 30 en Comala y 21 recuperados en Minatitlán. Estas son las cifras. En el caso de Colima, se comienza a percibir que quizás ya no estamos en el nivel más alto, que no está creciendo. Lo pueden ver eso ustedes en la gráfica. Y los invito a quienes no están dados de alta en nuestras listas de difusión que nos pidan que los integremos con un mensaje de WhatsApp en el 312-171-0598, pero en esta gráfica se aprecia la gráfica de los nuevos casos por día, pues que ya no hay un crecimiento expansivo, es decir, es claro que esto no está creciendo a una velocidad mayor que en el pasado, pero lo que no es claro pues es una tendencia a la baja. Hay cierta estabilización en un ritmo cercano a los 50, 60 casos diarios, y pues esto nos lleva a que si queremos cambiar esto tengamos que hacer cambios en nuestro comportamiento, en tomar todas las medidas preventivas y también pues no andar de pachanga y salir solo a lo indispensable, usar el cubrebocas, lavarnos obsesivamente las manos, pero bien lavadas por 20 segundos y de manera repetida a lo largo de nuestro día, y usar el cubrebocas cuando estamos en un espacio con más gente. Pues este es el reporte, la actualización de la pandemia en nuestro estado y nuestro país. Vamos a hacer una muy breve pausa y continuamos con más información. El Comando Operativo Estatal COVID-19, que es este grupo que integra distintas autoridades en el ámbito estatal, determinó mantener los horarios de cierre de restaurantes y bares hasta las 12 de la noche los días sábados y domingos y seguir funcionando así en tanto la entidad continúe en máximo riesgo epidemiológico de acuerdo al semáforo, que hay que recordar estamos en rojo. El día de hoy se va a actualizar esa información por la tarde-noche de lo que va a marcar el semáforo por las próximas 2 semanas, pero actualmente estamos en rojo, al menos hasta el próximo domingo. Asimismo, este comando estableció que la autoridad sanitaria debe reiterar que se respeten los protocolos sanitarios para seguridad y protección de los usuarios, de los comensales en este tipo de establecimientos, particularmente en cuanto al reducido aforo de personas que se debe permitir en los restaurantes. En la 19 reunión virtual del citado Comando Operativo Estatal COVID-19 que preside la Secretaría de Salud Estatal, que encabeza Leticia Delgado Carrillo, los integrantes del mismo coincidieron en manifestar que las decisiones que han tomado pues han buscado apoyar la reactivación económica. De ahí que a pesar del color rojo en el semáforo epidemiológico se ha dado oportunidad a los negocios no esenciales que abran sus establecimientos. Sin embargo, señalaron que debido al máximo riesgo en que se encuentra la entidad por el COVID-19, se debe evitar una ampliación en el funcionamiento de estos establecimientos, ya que representan una convivencia mayor y pudieran contribuir con estos contactos a un mayor número de contagios. La titular de la Secretaría de Salud Estatal pide que estemos atentos porque el 15 de septiembre próximo, el próximo martes, seguramente habrá establecimientos como bares que pretendan organizar festejos por este motivo, por lo que se informó que ese día van a reforzar los operativos de revisión de los protocolos sanitarios. En esta reunión participaron representantes de instituciones del sector salud públicos y privados. Está ahí la Universidad de Colima, las unidades de protección civil, el Colegio de Médicos del Estado de Colima y está también la Cruz Roja. Información nacional. Siguiendo con información del ámbito nacional, un par de contagios entre personajes de la vida pública de alto nivel, un par de contagios de COVID que, por las propias actividades, no es que sea un caso más importante que otro, sino que nos lleva a entender pues cómo se está propagando este virus. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, Jorge Arganis, dio positivo a la prueba COVID. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, publicó a través de Twitter el siguiente mensaje:
Después de presentar algunos síntomas y atendiendo los protocolos sanitarios, nuestro titular, el ingeniero civil Jorge Arganis Díaz Leal, se realizó la prueba de COVID-19, resultando positiva el día de hoy. En otro mensaje dijo: el secretario se encuentra atendiendo las recomendaciones médicas y las medidas de aislamiento, por lo que dará seguimiento a distancia a todos los temas inherentes a la SCT. Antes dieron positivo a COVID otros integrantes del gobierno federal, del gabinete del presidente López Obrador, como es el caso de la titular de la Secretaría de la Función Pública, la secretaria Irma Heréndira Sandoval, también la titular de la Secretaría de Energía, la secretaria Rocío Nale, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, y también el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Son algunos de los que se han contagiado en el gabinete del gobierno México. En el mismo sentido, el día de ayer se informó que el gobernador del vecino estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, confirmó haber dado positivo a la prueba de COVID-19 a 3 días de haberse reunido con otros 9 mandatarios estatales de la Alianza Federalista, entre los cuales está el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez. En su cuenta oficial, a través de Twitter, Silvano Aureoles dijo haber sentido algunas molestias el pasado miércoles 9 de septiembre, por lo que acudió a realizarse la prueba, que resultó positiva. A través de Twitter dijo: he tomado todas las medidas que dictan los expertos en salud y estaré atendiendo desde el aislamiento los temas inherentes a mi responsabilidad, por lo cual di instrucciones al gabinete de no bajar la guardia para que la marcha de Michoacán no se detenga. En otro mensaje dijo: como lo he dicho en varios momentos, nadie estamos exentos de contraer el COVID-19, por lo que quiero informarles que al sentir algunas molestias, de manera responsable decidí realizarme una nueva prueba. El resultado fue positivo. Habría que recordar que el pasado lunes, el 7 de septiembre, se reunió el gobernador michoacano con la llamada Alianza Federalista, integrada por 10 gobernadores que, anunciaron oficialmente su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de la CONAGO, y que dijeron que buscarán institucionalizar esta alianza federalista. Así es que el gobernador del vecino estado de Michoacán dio positivo a COVID. Seguramente esto generará algunas preocupaciones en el resto de los mandatarios. Preguntaremos a la oficina del propio gobernador si hay alguna preocupación, si ha tenido algún síntoma, aunque entendemos por lo que se ve en las propias transmisiones que las reuniones de esta alianza federalista se conservan todos los protocolos de sana distancia, todos tienen cubrebocas, así es que no debería haber mayor problema. Pero haremos la pregunta, que es obvia después de que hubo comunicación, contacto, presencia en el mismo lugar de estos gobernadores. En este caso, el que más nos importa es el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, que estuvo con el gobernador Silvano Aureoles y con otros 8 mandatarios estatales. Permítanos hacer una pausa y continuamos. Saludo a través de la línea telefónica a la ciudadana manzanillense Hortensia Moreno. Hortensia, mucho gusto, aunque sea por aquí. Muy buen día. Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por tu espacio. Oye, cuéntanos un poquito. Comenzaste un esfuerzo por llevar comida a la gente que está atendiendo COVID en una de las unidades hospitalarias allá en Manzanillo, en específico en el Hospital General de Zona número 10. Antes de que nos cuentes todos los detalles de lo que están haciendo y de las complicaciones que tienen y de cómo podemos ayudar, cuéntanos cómo surgió esto, cuál fue el procesamiento en tu mente que te llevó a decir quiero ayudar y quiero ayudar así. Pues esto empezó hace 2 semanas, Miguel Ángel. Bien lo dijiste, soy una ciudadana común y corriente y tenía, desde que empezó todo el tema del COVID, tenía la inquietud de saber cómo poder ayudar, y tengo unos amigos médicos en dicha institución, en el Hospital 10 del IMSS, y en alguna ocasión pusieron en el chat cómo lo estaban viviendo, ¿no? Que ellos pasan jornadas de 10 a 12 horas sin poder salir al baño, sin poder hidratarse, muchas veces teniendo que doblar turno porque mucha gente está de licencia o por edad o por alguna prescripción médica. Entonces de ahí surgió
primero pues yo acercarme y empecé a llevar primero bebidas hidratantes. Me iba ahí a la salida de turno, que es a las 8:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 8:30 de la noche, a acercar bebidas hidratantes, por no decir marcas, pero las que fueran, electrolitos, lo que fuera, las refrigeraba y las llevaba, pero pues mi alcance era mínimo. Entonces cuando yo llegaba ahí a la puerta del hospital, decidir a quién dárselos era súper complicado, porque era personal médico, camilleros, gente de cocina, de mantenimiento. ¿Y si se los peleaban? Sí, además de peleárselos, para mí fue muy impactante verlos. O sea, sí, a eso me refiero. Veías una necesidad de que salían sedientos, hambrientos, cansados. Todo, y con un desgaste emocional muy grande, porque además tenemos que recordar que ellos son el único contacto, además del o sea, de quien cuida, ellos son el único contacto que tienen los enfermos ahí adentro, porque están aislados. Entonces, esa parte emocional pues también es muy, muy fuerte. Entonces, en esos días, en un chat del colegio, una mamá puso que ella buscaba a quien le ayudara con donaciones. La contacté y resultó que era una doctora pediatra, la doctora Janet Elizondo, que ella también estaba acercando bebidas a sus compañeros porque ella estaba de licencia. Entonces, fue a través de ella que logramos hacer como una logística de ahí adentro, contabilizar la gente que está en zona COVID, que son aproximadamente 120 personas divididos en 3 turnos. Entonces, pues sacando una matemática, eran pues por 7, eran 840 bebidas hidratantes las que se necesitaban para completar toda la semana de las personas que estaban en área común, y así lo empezamos a hacer. Empezamos a través de chats, a través de Facebook, y todo el mundo empezaba a traer a casa o a hacer depósitos y yo iba a comprarlos. Después conseguimos una donación de unos refrigeradores que pudimos meterlos para tener las bebidas refrigeradas allá adentro, y bueno, se fue haciendo caminito. Las jefas de enfermería de cada turno pasan por las bebidas a un almacén que ya se consiguió. En ese almacén ahí vamos resguardando las bebidas, y tenemos exactamente 11 semanas entregando 840 bebidas hidratantes. Hemos recibido ayuda mayormente de la ciudadanía, pero también a través de la Coparmex. Varias empresas nos hicieron una fuerte donación, y el resto han sido pues ciudadanos que se nos han ido sumando. Hortensia, ¿nos podrías contar un poquito más de lo que te platicaban tus amigos médicos y de lo que has podido presenciar, de profundizar un poquito en esto de las dificultades, pues para lo más básico, para salir a comer en la jornada laboral, de todo este estrés que viven no solo los médicos, enfermeras, enfermeros, personal auxiliar en las unidades hospitalarias? Sí, la realidad es que ellos cuando llegan, para empezar, el número de capas de ropa que traen entre el campo, el overol, su ropa quirúrgica, es impresionante a la temperatura en la que están. Entonces, ellos arriba de todo llevan como un overol que es cerrado. El problema de ese, obviamente, es por su seguridad. Llevan la careta, llevan 2 guantes de látex, además de un par de guantes cada que van a hacer alguna curación. Si usan lentes, el gogle y la careta, y obviamente el cubrebocas. Con este equipo ellos no pueden estar saliendo de la zona COVID porque obviamente se contaminan. Esa es la razón por la que ellos no pueden salir al baño y no pueden salir a tomar ningún tipo de alimentos, porque tendrían que quitarse todo ese equipo, y no hay equipos suficientes para poderse volver a poner otro. Entonces duran la jornada completa sin poder salir de la zona. Por eso pensaste primero en bebidas hidratantes, porque además me imagino que terminan totalmente, o sea, sudan más con esto. Y estamos hablando de Manzanillo, ¿no? Exacto. También conseguimos la donación de unos equipos de aire acondicionado de 2 toneladas para enfriar las salas donde ellos están, porque también estaban a una altísima temperatura, además de todo el equipo que traen, los aparatos, los respiradores que hay en ese lugar, pues obviamente expiden muchísimo calor. Pues también logramos la donación de unos aires acondicionados para que estén en mejores condiciones. Y bueno, pues así empezó el movimiento. También empezamos lo de las comidas hace 8 semanas. Estamos llevando comidas y cenas. ¿Cómo fue el paso de solo llevamos bebidas a decidir que también iban a ayudar de esta manera? En el contacto con ellos, Miguel, o sea, cuando llevábamos las bebidas y empezamos a sistematizar la entrega con el almacén, con el refrigerador, pues en ese sentido hicimos caminito, lo hicimos fue fácil, la verdad es que hemos recibido mucha respuesta,
pero pues en el contacto con el personal, o sea, cada que yo iba al almacén a entregar las bebidas, o que platicaba con la doctora Elizondo, o que me tocaba estar ahí en el cambio de cuando llegaban las jefas de enfermería de turno por las bebidas, verlos, cómo lo están viviendo, que están alejados de sus familiares, todas las complicaciones que tienen en el transporte, los gastos que están haciendo para su equipo, para poder estar ahí. Entonces, pues obviamente te vas involucrando y te das cuenta que el 1% de la población está dando la batalla no por su vida, sino por la vida de todos. Entonces, con esa responsabilidad y conciencia, pues queriendo sumar, hemos llevado kits de cuestiones de higiene personal, porque muchos de ellos se bañan ahí antes de salir, entonces pues llevarles jabones, lavan sus gogles con un como desempañante para poder, o sea, que estén desempañados sus gogles. Entonces, como no tenían, pues los estaban metiendo en Fabuloso, entonces pues también llevarles pues el detergente que sea menos corrosivo para la piel, y pues el estar en contacto. La realidad es que eso te sensibiliza mucho. Mucha gente pregunta por qué al Hospital 10 aquí en Manzanillo, pero bueno, la invitación es que fuera a todos los hospitales de zona COVID. En mi caso, pues soy de Manzanillo, y en el Hospital 10 es el hospital que más personas con COVID hay, es la zona declarada como zona COVID, pues por eso estamos ayudando a ese hospital. Y que más problemas de saturación ha tenido, según han revelado las propias autoridades, ¿no? ¿Cuántas bebidas reparten por día? 120. 120 bebidas. ¿Y comidas a cuántas personas? Entregamos por turno. Hasta antier estábamos entregando 30 comidas y 30 cenas. El turno de los que salen en la mañana no lo hemos podido cubrir porque es un horario complicado, porque salen en la madrugada, nada más llevamos comidas y cenas, pero se nos informó ya hay más personal, entonces tendremos que entregar a partir de hoy 35 comidas y 35 cenas. Y ya preparar comida para 35, o si fuera lo mismo, preparar 70 platillos, aunque sean muy simples, aunque sea un sándwich, aunque sea una hamburguesa, pues ya requiere un planteamiento, no de cocina industrial, ¿verdad? Pero sí un planteamiento de organizarse. ¿Qué complicaciones han tenido para eso y cómo te estás organizando? ¿Lo haces en tu cocina? ¿Quién te ayuda? ¿O cómo funciona eso? Mira, Miguel Ángel, hemos así, de corazón en corazón, y así va pasándose la voz, he encontrado mujeres maravillosas como la señora Pipis Guadalupe Rodríguez. Ella cocina 3 veces por semana, por menos, para todos. Ella prepara en su casa, que además cocina delicioso. Otras personas también de la misma manera, mi mamá, mi abuelita, gente que muchas veces me dice, bueno, yo no puedo cocinar, pero te consigo el recurso, y yo he conseguido, hay diferentes restaurantes o empresas que me dan costos muy económicos, de 35 a 40 pesos por comida. Entonces, obviamente mando el recurso, y así es como lo hemos podido hacer. Normalmente los sábados y domingos hago la logística de la semana. Yo lo que me encargo es pues de recoger la comida donde sea, o sea, en la casa de quien nos haya hecho el favor o del establecimiento, y llevarlos a entregar a la 1 y a las 8:30 de la noche. La entrega, ¿cómo se cuida? Porque pues también para quien está trabajando en este proyecto contigo, quien te está ayudando, y si lo llevas tú, si lo lleva alguien, ¿cómo se cuidan? Entendiendo pues que el personal médico al que se está tratando de ayudar pues está en contacto con pacientes COVID. ¿Cómo han cuidado los sanitarios? Sí, pues mira, hasta la semana pasada yo hacía las entregas a la 1 y a las 8:30, llego al estacionamiento por la zona de lavandería, y ellos me pasan un carrito del súper, ahí yo pongo los alimentos, lo que haya llevado, y ellos lo recogen y se lo llevan, obviamente siempre con sana distancia, y yo llevo pues el equipo de protección lo más que puedo. Sin embargo, bueno, pues ya sabes que la semana pasada salí positiva en COVID, entonces me están ayudando otras personas con mucho más cuidado a las entregas de comidas. Las bebidas es a través de un almacén. La doctora Elizondo proporcionó un espacio que tenía para almacenar las bebidas. Ahí se entregan regularmente los jueves, y de ahí las jefes de enfermerías o enfermeras pasan por los de su turno, de ahí se refrigeran en los refrigeradores que ya están adentro y se entregan al término de cada turno. Oye, y tu caso, digo, independientemente de si tienes claridad de cómo te contagiaste y demás, creo que nos refleja la complicación que se vive, ¿no? Al estar en contacto todo el tiempo con el virus, ¿no? Como que me imagino que refuerza
la idea de lo útil que es apoyar a la gente que se está pues jugando la vida en esta pandemia, ¿no? Por supuesto, mira, yo te contaba que a mí me ha sensibilizado muchísimo. No sé obviamente dónde me pude haber contagiado. Estoy muy bien, obviamente aislada en la casa y con todos los cuidados que se tienen que tener, pero esto me suma la fuerza a seguir porque imagina que todas estas 120 personas por día están teniendo esa posibilidad de contagiarse con esas jornadas, con ese cansancio, y sin embargo están ahí y son de verdad súper entregados y los ves abatidos. O sea, me decía un doctor hace días, me decía que él en su cabeza es como si fuera médico de guerra, porque esto se traduce como una batalla para él y así lo están viviendo. Entonces pues eso te hace todavía que tengas más ganas. Creo que lo platicamos tú y yo, que me decías que sí iba a pasar la estafeta y no, esto al contrario, me da muchísima más fuerza y pienso que hasta me inmunizó Dios para poder seguir, porque esto todavía está, pues falta mucho y tenemos que seguirle hasta el último día junto con ellos. Pero en las cuestiones de cocinar y demás o de ir a entregar, supongo que tomarás cuidados pues para que no, al ayudar, no representes tú un riesgo que saliera peor, ¿no? No, por supuesto. Aparte la prueba me la hicieron ahí mismo en el IMSS y fue lo primero, así me veían con los ojotes abiertos de, pero tú ya no vas a cocinar, ¿verdad? Y yo no. Tranquilos, apoyándome en la gente externa, pues en toda la gente bonita y linda que se ha sumado, todos ellos están cocinando y pedimos a repartidores que estén entregando la comida y obviamente extremando medidas. ¿Y tampoco vas a cocinar tú entonces? No, yo no estoy cocinando, por supuesto, ahorita. Tú estarás en el WhatsApp y en el teléfono haciendo que todo suceda, pero no en contacto con la ayuda, ¿no? Que es la comida. Con nada, absolutamente nada. No, pues sí se trata de ayudar. Bueno. Y con la conciencia, ¿no? De que sean los menos posibles. Entonces, yo nada más hago la gestión, hago la logística, estoy al pendiente de que se recoja, de que se entregue, de que ellos lo reciban, de ver qué más les falta, de ver cómo van con las bebidas, que si se estén llevando, que si se estén enfriando, cosas así. Y bueno, ya nos contaste toda la historia de cómo surgió, de lo que estás haciendo, y esto, desgraciadamente, pues va para largo, ojalá no para muy largo, pero esto se va a seguir necesitando pues algunas semanas y probablemente algunos meses más, y todo el propósito de conocer la historia, además de para saber lo que está sucediendo, pues es para saber cómo podemos ayudar a la gente que nos está escuchando. Así es, Miguel Ángel. La gente en Manzanillo, la invito a que nos contacte. Hay muchas maneras de ayudar, desde invitar una bebida hidratante, que es como si le invitaras un refresco a alguien, a un amigo, a alguien que le quieres dar las gracias. Todo suma, con comidas, con materia prima. Hay empresas que se nos han acercado y me dicen, bueno, yo voy y facturo mi compra, por supuesto que se vale y se puede. Hay muchas maneras de ayudar, entonces la invitación es a todos los corazones generosos que quieran darle las gracias y hacerles sentir valorados y apoyados al personal COVID. Y podemos ayudar también desde el resto del estado, ¿no? Por supuesto, podemos dar mi teléfono, mi WhatsApp, para que la gente interesada nos pueda contactar. Sí, con todo gusto. ¿Nos lo compartes? Sí, claro que sí, es 314-10-12-827. 314-10-12-827. Perfecto. Se reciben, supongo, lo más sencillo es una transferencia, donaciones en efectivo, pero también la gente que quiera, ya sea en especie, que quieran ayudar preparando, que quieran con su tiempo, también supongo que se pueden poner de acuerdo, ¿no? Para que la gente coopere. Por supuesto, todo suma. ¿Qué enseñanza te ha dejado todo esto? Porque es claro que estamos viviendo una situación compleja todos, que hay una crisis económica generada por la propia pandemia y que hay dificultades que en distintos niveles, pero que estamos pasando todos. Y ante esto nos mencionabas que ha habido muchísima gente que desea ayudar, muchísima generosidad. ¿Qué lección, qué aprendizaje te ha dejado esta pandemia? La primera, Miguel Ángel, es entender que la única manera de dar batalla a esto o de lograrlo es todos juntos y tendiéndonos cables todos. O sea, eso es lo primero, lo más importante que creo que esta prueba para todos nos tiene que dejar. O sea, no es salir yo o salir mi familia, es salir todos juntos. Y la segunda, a mí me impresiona la generosidad y la respuesta de la gente aquí en la casa, en la esquina de su casa, de donde vivo.
hay un autolavado y el señor del autolavado todos los viernes viene y me trae bebidas hidratantes, 3, 4, 5, 10, las que sean. Y a mí de verdad me impresiona mucho porque tengo ganas como de sacar latitas de la casa y dárselas a él. Y siempre me dice, no, déjeme, yo le quiero invitar un refresco a esa gente. O sea, yo quiero darle las gracias. La generosidad a mí me ha impactado muchísimo. También me ha sensibilizado mucho, Miguel Ángel, el trabajo tan grande que hace el personal de salud. La verdad es que en las instituciones muchas veces las tenemos que a veces andan medios malhumorados, o tenemos el concepto de que pues, no tratan bien a la gente o que no hacen bien su trabajo. Y a mí me ha impresionado el corazón y la vocación que tiene toda esa gente. De verdad, para mí es... Y a veces no tenemos ni idea de las condiciones que enfrentan, ¿no? En su rutina diaria. Ni idea. Mira, una doctora que está allí desde que empezó todo esto, tenía exactamente 92 días sin ver a su hija. Entonces, pues alguien me comentó ahí de los compañeros en las llevadas, y pues contacté a la familia y ver la manera de acercarle a la hija. Cuando se la llevé, obviamente a través de un cristal, si tú vieras la cara de esa niña y de esa mamá, o sea, se te olvida que al final no solo es una doctora o que no es una enfermera, o sea, son mamás o representan familias. No, es muy fuerte, la verdad es que para mí ha sido de mucho aprendizaje. Hay mucha gente que ha querido acompañarme, sobre todo jóvenes, que de repente me dicen, oye, podemos ir a entregar y podemos tal. Pues los he llevado, o sea, hemos ido a la parte del estacionamiento, obviamente también con los cuidados y de que se te escurren las lágrimas de ver cómo están todos ahí adentro. Hablo del personal COVID, no de los pacientes, ahí ellos no los vemos. Entonces, pues hay mucha enseñanza para todos. Yo creo que esto es una pausa en la vida de todos, donde nos tenemos que enseñar a darnos la mano y caminar todos juntitos y hacia adelante. Hortensia, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y que hayas compartido la labor que estás haciendo desde allá de Manzanillo, y ojalá muchos los contagies con esta generosidad que hay en lo que estás haciendo. Pues gracias y muy buen día. Gracias, Miguel Ángel, buen día. Saludo a través de la línea telefónica a Noé Guerra, que es historiador y que dirige el archivo histórico del municipio de Colima. Noé, muy buen día, ¿cómo estás? Miguel Ángel, como siempre un gusto y a tus órdenes para hablar pues en este marco conmemorativo del 210 aniversario de lo que la historia oficial atribuye como el inicio del movimiento de independencia de lo que es hoy México. Sí, estamos en el preámbulo de los días destinados a celebrar a la patria en un contexto pues distinto, ¿no? Donde las celebraciones no podrán ser como eran, pero que es un buen pretexto para platicar de historia, ¿no? Historia que a veces olvidamos, ¿no? Sí, fíjate que de pronto se nos olvida, hablando del hecho en sí, que hay antecedentes separatistas respecto de la Nueva España a la España monárquica. Tenemos un primer esbozo del levantamiento precisamente con el hijo de Hernán Cortés, uno de los hijos, con Martín Cortés, que trató de erigirse en rey de la Nueva España en el año de 1566. Estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando prácticamente de 40 años, prácticamente después, poquito más, de la llegada de los españoles a este territorio. Luego tenemos 3 intentos más en el siglo XVII, uno de 1624 por la hambruna de la sequía, otro en 1660, que fue un levantamiento de naturales allá de Tehuantepec, otro más en 1692, que fue por el encarecimiento del maíz. En aquella ocasión se recuerda que una turba incendió el Palacio de los Virreyes, lo que es hoy Palacio Nacional, y también le prendió fuego al edificio del ayuntamiento allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Son 3 acontecimientos graves que hablaron pues de una inestabilidad de este territorio con relación a España. Pero tenemos más, Miguel Ángel. En el siglo XVIII hay otros 2, que es el levantamiento de los Otziles, y en el año de 1799 la conspiración de los machetes, cuando el clero se abre contra el gobierno establecido, contra el virrey Iturrigaray. El levantamiento de los Otziles fue en 1712,
Y ya en el siglo XIX tenemos otra vez el clero católico que le da prácticamente un golpe de estado al gobierno virreinal e impuso a 2 virreyes que eran religiosos, tenían grado religioso dentro del alto clero de la Nueva España. En ese episodio recordamos a Melchor de Talamantes y a Francisco Primo de Verdad. Francisco Primo de Verdad aparece que se suicidó en su calabozo en el Palacio de los Virreyes, cuando no era posible, seguramente con una escalera era posible suicidarse pegado a la pared, pero bueno. Y tenemos después la conspiración de Querétaro, que es a lo que finalmente llegamos y que devino en la separación, después de un larguísimo proceso de prácticamente 11 años, de la Nueva España todavía, de la España monárquica europea. Entonces llegamos a este momento, pero con todos esos antecedentes que hablan pues de una dinámica muy propia de esta región y muy propia de una sociedad que, siendo como era, se veía a sí misma como un Estado-nación que pudiera ser independiente. Pero aquí no podemos soslayar la enorme influencia del clero católico del virreinato. Oye, y quisiera compartirte una reflexión mientras te escuchaba, quizás con la construcción de nuestra identidad como nación en torno a este movimiento de independencia que al final termina consumándose. Pues hemos puesto todo nuestro amor nacionalista en recordar esto, pero en aquel momento pues no había como tal una identidad de lo mexicano, ¿no? Era más bien una lucha por el poder entre unos y otros, ¿no? Efectivamente, Miguel Ángel, qué bueno que tocas ese punto. Hay que puntualizar que así como Sor Juana Inés de la Cruz, que hoy reconocemos como la 10ª musa, como muy mexicana, no era mexicana. Que Miguel Hidalgo tampoco era mexicano, nació y murió español. José María Morelos y Pavón nació y murió español. Que el mismo consumador de la independencia, Agustín de Iturbide, o el nombre completo, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, nació y murió español. Todos los nativos o nacidos en ese periodo de 300 años nacieron y murieron españoles. Porque no existía México, ¿no? No existía México. Se esboza el nombre de México a partir de 1821 con el acta del primer imperio mexicano. Así se llama el acta de independencia, que es la que firma, entre otros, Agustín de Iturbide, y que da vigencia al nuevo Estado-Nación años después. Pero es cuando se esboza, primeramente, la nomenclatura de la mexicanidad, porque incluso Morelos dice la América septentrional, nunca habla de México. Entonces, no eran españoles, ninguno de los padres de la patria o ninguno de la época se puede decir mexicano. Eran españoles todos. Oye, y en el mismo sentido nos llevaría a una reflexión que creo que hasta ya lo platicamos alguna vez hace más de un año. Recordarás aquella carta que le envió en privado el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador a la corona española, hablando de que requería México una disculpa por pues las atrocidades cometidas en la conquista, y eso a mí me ha llevado mucho a pensar que a veces equiparamos lo indígena, los pueblos originarios como equivalente a México, cuando México también es pues producto de los mestizajes, las fusiones y todas estas luchas de poder que nos estás relatando, ¿no? Definitivamente, antes de la llegada de los españoles, antes de la Nueva España, lo que había eran naciones con rasgos de identidad, pero diferentes entre sí, incluso con creencias y con deidades diferentes, como lo podemos ver con los olmecas, con los teotihuacanos, con los tzotziles, con los chichimecas. Cada uno tenía sus propias deidades y denominaciones, aunque coincidían en cuanto al entorno natural, porque es donde las reflejaban, eran politeístas. De tal manera, pues, que no podemos hablar de un México antes de la llegada de los españoles. Es absurdo, no existía.
Nos relatabas con mucho detalle el contexto en el que se va formando lo que después ya sería el movimiento por la independencia de México, y que fue algo que se fue cocinando a fuego lento. ¿Cómo fue acercándose esas inestabilidades y esas luchas políticas? ¿Cómo fueron acercándose a lo que hoy conocemos como el estado de Colima? Mira, tenemos que hay 4 antecedentes primarios. Nos encontramos inmediatos. Tenemos la creación de los vales reales, por un lado, que afecta directamente al clero católico sobre el siglo XIX. Tenemos... Perdón, ¿los vales reales? Los vales reales. ¿Qué es esto? Eran impuestos. Se grababan las limosnas y también eran susceptibles de grabar los bienes del clero. Entonces, eso le pega directamente a la iglesia y empieza a manejarse en un esquema de rebeldía a través del púlpito. Esa fue la primera. La segunda, con las reformas borbónicas, es lo que propicia la inestabilidad, más aún del clero católico de la Nueva España, que fue la creación de las 12 intendencias. ¿Esto por qué? Porque divide al país, o divide en aquel momento al Estado-Nación, que era la Nueva España, la divide en regiones, y eso le da un mayor control a la monarquía. Ocurre sobre el año de 1786 a finales, y se crean esas intendencias. De esas intendencias, que fueron 12 originalmente, surge el partido de Colima, que antes se reconocía como alcaldía mayor, con una mayor extensión, y le da al partido de Colima, dependiente de la intendencia de Valladolid, le da los siguientes, y aquí me voy a permitir leer los lugares que quedaron dentro de la jurisdicción del partido de Colima, similar a Estado de Colima, para tener una idea. Quedaron dentro de esta jurisdicción Zapotlán, Pizándaro, Motines del Oro y la llamada provincia de Amula. La provincia de Amula comprendía lugares actuales ahora como Autlán de Navarro, El Grullo, Tecolotlán, Tonaya, Tuzcacuesco, Tula y Ejutla, entre además de los puntos intermedios. Nos habla pues de una territorialidad mucho más amplia que la que tiene hoy el estado de Colima, pero dependiente de la intendencia de Valladolid. Hablamos sobre el año de 1790 prácticamente, y es en 1792 cuando mandan de la intendencia de Valladolid, por parte del obispado de Valladolid, mandan a Colima a Miguel Hidalgo, que es cuando entra Colima en acción. Hablo de 1792, y aquí a Hidalgo lo vamos a encontrar de 38 años, lo vamos a encontrar pues relativamente joven, acompañado por Agustín y Mariano Lino, hijos de Manuela Ramos Pichardo, que a él los ponía como sobrinos, mucha gente cree que eran sus hijos, y bueno, aquí se está por espacio de 8 meses, realiza 486 amancebamientos o matrimonios, 3 bautizos únicamente. Aquí lo recibe Francisco Ramírez de Oliva, que era el cura párroco interino, el cura párroco titular. Hidalgo viene como cura párroco interino. Obviamente viene en promoción contra todo lo que se especula, que vino castigado por sus ideas y todo ese rollo que le han sacado. Él viene en promoción, ¿por qué? Porque se está 8 meses. Se regresa a Valladolid y en noviembre y en enero toma la titularidad de una de las plazas más ricas del Bajío, la parroquia de San Felipe Torres Mochas. 10 años después es cura párroco de Dolores Hidalgo. Entonces, ¿qué tenemos? A un Hidalgo que mete por primera vez a Colima en este merequetengue que fue la confusión del movimiento de independencia. Deja aquí amigos, deja aquí conocidos, gente con la que estrechó vínculos que ya había establecido en la Universidad de San Nicolás, allá en Valladolid, gente como José Antonio Díaz, también párroco interino de Almoloyan, como José María Jerónimo Arzac, un individuo que luego toma mucha representatividad, mucho renombre gracias a su influencia, a su trabajo, un Mariano de la Madrid y demás gente que se involucra en un bando o en otro
al momento de que se da el movimiento armado que surge, hay que reconocer esto, en el Bajío, no en el norte, no en el sur, sino en el centro prácticamente del país y que impacta directamente a Colima. ¿Quiénes eran los conservadores y quiénes los liberales? ¿Quiénes promovían la independencia y quiénes defendían a los españoles aquí en Colima? ¿De qué nombres tendríamos que estar hablando? Los perseguidores de las ideas conservadoras eran los monarquistas y los que les atribuimos el esquema liberal es a los insurgentes. Y digo les atribuimos, Miguel Ángel, porque de origen fue una confusión. Se habla, y te lo decía hace un momento, se habla de que, por ejemplo, Hidalgo, de ideas liberales, se abre en contra o en defensa de Fernando VII. Entonces dice, a ver, o era conservador o era liberal, porque si habla a favor de Fernando VII, pues era monarquista, era conservador. Pero el devenir de los acontecimientos lo ubica como liberal, en razón de que a él se le atribuye el inicio de la independencia. Y luego nos encontramos con que Agustín de Iturbide, que toda su vida, todo su pleito, durante prácticamente todo el tiempo que guerreó, fue conservador o monarquista, él es el que consuma la independencia. Entonces, ¿en defensa de quién? Pues ahí pasó otra cosa, Miguel Ángel. En 11 años, los motivos originales fueron cambiando, y algunos de inmediato. Por ejemplo, Hidalgo se abre en contra de la invasión francesa, ese fue el pretexto. Pero en días ya estaba en contra de la monarquía, porque tanto clérigos, el alto clero, como el gobierno virreinal fue su principal perseguidor. Entonces la lucha se hizo más cercana en esa guerra civil que él establece, guerra de guerrillas, en la que, bueno, toma Guanajuato, toma Silao, toma Valladolid, toma varios puntos por ahí intermedios, casi llega a la Ciudad de México, no entra a la Ciudad de México, se regresa a Guadalajara, y en Guadalajara ahí otra vez interviene Colima, y hablamos de 1810, diciembre fatídico. Sucede que se llevan de aquí a una veintena de reos que los apresaron por el único delito de que eran españoles, ese era su origen, y a 12 los pasan a cuchillo allá entre la barranca de Oblatos y los Belenes en Guadalajara, así como animales, a cuchillo, los degollaron. Y entra ahí pues Colima otra vez en participación, pero además hay refriegas acá en Colima propiciadas por un bando y por otro. Hay una época y hay una recreación muy interesante que hace Gabriel Abdalá de las murallas de Colima, que no fueron otra cosa más que fortines o barricadas que se establecieron en los diferentes bocacalles del centro de la ciudad de Colima. A esto le tenemos que sumar los terremotos que fueron constantes en ese periodo y que prácticamente tenían a Colima en estado de ruina. Entonces, ese es el Colima. Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué apellidos pudiéramos ubicar como monarquistas o conservadores en aquel momento? Bueno, en ese momento mencioné un apellido de la Madrid, era conservador. Arzac, que ya no existe el apellido entre nosotros, era conservador. Monroy era conservador. Liberal, pues era Sandoval. Liberal era Regalado. Liberales eran Llamas. Liberales era Martínez. Moreno eran liberales, ubicándolos en ese contexto pues del primer momento. No, no lo dijiste tal cual, pero me dejas pensando que pues en aquel momento entonces lo ideológico pasaba a un segundo plano, pues era una lucha por el poder, sí, quizás fundada entre algunos que venían de la España europea y otros que eran pues quizás una siguientes generaciones de los primeros españoles que acá llegaron, pero al final pues lo ideológico pasaba a un segundo plano, ¿no? Lo que suele pasar, Miguel Ángel, generalmente los movimientos se originan con un pretexto ideológico, pero en lo sucedáneo van cambiando las motivaciones y al final es una lucha por el poder
Y los ejemplos pueden ser inmediatos, Miguel Ángel. Ya nos hiciste un tremendo recorrido. ¿En qué año fue la presencia por 8 meses de Miguel Hidalgo aquí en Colima? Hablamos que estuvo aquí en Colima. Hay un acta de matrimonio del 10 de marzo de 1792. Y el último documento que tiene registro aquí en Colima es del 18 de noviembre de ese mismo año, 1792. Dura 8 meses, escasamente Hidalgo. El 8 de mayo aquí cumplió los 39 años. ¿Hizo alguna relación política, personal, importante acá? No, las que tienen los curas. Recordamos que él viene con la bendición del obispo San Miguel de Valladolid. Pero el cura párroco titular era aquí Francisco Ramírez de Oliva. Entonces él actuaba como secundario. Una vinculación que pudo haber tenido interesante, fue con el subdelegado real, Luis de Gamba y González, y con su esposa, Ana María Pérez Zudaire. Aquí hay una versión del historiador Felipe Sevilla del Río, en la que le atribuye o deja entrever la paternidad de Hidalgo sobre la hija de Ana María Pérez Zudaire y de Luis de Gamba y González. Esta mujercita, esta niña se llamó Mariana Francisca Teodosia Paula de Gamba y Pérez Zudaire. Le conocieron como la Fernandita. Y sucede que fue concebida prácticamente en ausencia de Luis de Gamba. Luis de Gamba era subdelegado real, hacía 15 días para ir a Valladolid a entregar informes una vez por mes y 15 días de regreso, más 15 días que duraba allá, en un periodo de 1 año y medio, 2 años que estuvo aquí en Colima, y es cuando nace, en esos meses, nace la niña que se llamaba Mariana Francisca y se la atribuye Felipe Sevilla del Río, un historiador muy respetable de Colima, le atribuye la paternidad a Miguel Hidalgo y Costilla. Pues hasta en las más importantes figuras, ¿no? No, pero no fueron los únicos. Tuvo más hijos, con Josefa Quintana tuvo otros 2 hijos, con otra mujer tuvo otro en Guanajuato, y aquí mismo llegó con 2 hijos, te decía al principio, con Agustina y Mariano Lino, y los trajo como sobrinos, sin que tuvieran nuestros apellidos, y Manuela Ramos Pichardo como su ayudante, que era la mamá de los niños. Entonces sí tuvo varios hijos Hidalgo, está documentado. Hablamos de por lo menos 5 hijos reconocidos por la sociedad, más no por él con apellido. Noé, pues muy interesante todo lo que nos cuentas. Habrá que repetir la invitación y no solamente con los pretextos de fechas temporales, sino regularmente estar platicando de nuestra historia, de la historia del estado de Colima y de la historia de México como país. Una última duda casi del índole personal. ¿Cómo un apasionado de la historia, cómo celebra el grito de independencia y demás? ¿Haces algo el 15 o 16 de septiembre? Fíjate que hacemos una cena en tu casa y de hoy no será la excepción, la vamos a hacer, obviamente guardando las medidas correspondientes, pero pues igual comemos y cenamos y desayunamos, ¿no? De tal manera que en tu casa pues mi familia pequeña y un servidor haremos por ahí una alusión y haré un recordatorio con ellos, que ya no sé si les enfado o no, pero cada vez que nos reunimos me piden que haga una reflexión, entonces hacemos el comentario. Es como lo celebramos de alguna manera, Miguel Ángel, para que no se nos olvide quiénes somos. Oye, ¿y el menú de esa cena te pasa por una revisión histórica o te relajas un poquito con eso? No, fíjate que sí hacemos algo alusivo. A mí me gustan mucho los chiles rellenos, los chiles en nogada, porque este chile tiene, como tú lo sabes, mucha gente lo sabe, hay una leyenda en torno a ese platillo. Sucede que cuentan que iba Iturbide rumbo a Veracruz a recibir al último virrey, a Juan O'Donojú, después de que hace el plan de Iguala y el abrazo de Acatempa. Va en el trayecto rumbo a Veracruz, pasa por Puebla, y las monjas le prepararon un platillo que ellas improvisan en razón de sus propias carencias con lo que tenían a la mano, y era carne molida y chiles del huerto,
de ahí del monasterio, y le preparan ese delicioso platillo que son los chiles en nogada. Es mi platillo favorito para esas fechas, pero igual comemos pozole, le entramos otras cosas, taquitos, de pronto tratando de combinar pues los esquemas de mestizaje que nos son característicos, Miguel Ángel. Pues te agradezco mucho, Noé, tu tiempo y toda la información que has compartido con el auditorio. Gracias y buen día. Un abrazo, feliz fin de semana, buenos días y felicidades a México y a todos ustedes. Que estén muy bien. Saludo a través de la línea telefónica a Viridiana Ríos. Ella es analista, participa en diversos medios de comunicación, es doctora en gobierno por la Universidad de Harvard y bueno, muy conocida por la opinión pública mexicana. Viridiana, muy buen día, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buen día. No, al contrario, gracias por la invitación. Veíamos en tus redes sociales un interesante estudio que realizaste en colaboración con la organización Oxfam México sobre la corrupción y la desigualdad de nuestro país. Desde el título, pues bastante atrae la otra mafia del poder, corrupción y desigualdad en México. Cuéntanos un poquito cómo surgió la idea de este proyecto. Bueno, mira, la idea de este proyecto surgió porque tenemos una cantidad enorme de datos. Esto no lo saben muchos, pero México de hecho tiene una cantidad enorme de datos en materia de auditorías que se hacen a nivel federal, a nivel local, en todas las instituciones, en fideicomisos, etcétera. Tenemos más o menos cerca de 12,000 resultados de auditoría que van desde el año 2000 hasta el año 2018. Estamos esperando los de 2019. Entonces el proyecto surge como decir, oye, tenemos esta cantidad enorme de datos que nos dicen dónde está habiendo irregularidades en el gasto público, probadas y encontradas por la Auditoría Superior de la Federación, que es una institución independiente, y bueno, ¿qué nos dicen estos datos? ¿Por qué no nos echamos un clavado y los verificamos? Y pues tal cual, eso hicimos. Fue un trabajo de análisis de datos y que requirió de hecho muchísimo código, y lo que hicimos fue decir, a ver, la primera pregunta de investigación, digamos, es ¿dónde está sucediendo mayores irregularidades en el uso del gasto público? O sea, ¿dónde está la Auditoría Superior de la Federación diciéndonos que auditó a una institución y que esa institución no pudo comprobar el uso del recurso del dinero que le fue asignado? Y la respuesta pues fue francamente pues bien triste, nos sorprendió muchísimo, porque nos dimos cuenta que la corrupción sucede con mayor frecuencia donde menos debería suceder, es decir, en los programas sociales que atienden las necesidades de las personas que viven en condición de pobreza y en las partidas presupuestarias que tienen mayor capacidad para reducir la desigualdad en México. A ver, yendo por partes nada más con lo que ya nos contaste al respecto, dices las irregularidades suceden con mayor frecuencia. Lo primero que te preguntaría, ¿irregularidad es igual a corrupción o ese es el acercamiento metodológico que le dan en este estudio? Irregularidad no necesariamente implica corrupción, porque bueno, corrupción ya es una cuestión ya mucho más de delito, ¿no? Como de derecho. Irregularidad es una cuestión todavía administrativa. Quiere decir que la auditoría auditó a una institución y que esa institución no pudo comprobar cómo se utilizó el dinero, o si se utilizó el dinero, o si se utilizó para lo que debía utilizarse. Entonces, nosotros sí existe una correlación, digamos, sí hay una relación entre que haya muchas irregularidades y que haya corrupción. Te pongo un ejemplo. Todos nos acordamos del caso de Veracruz con el gobernador Javier Duarte, que ya está enfrentando la justicia, y él, por ejemplo, durante su mandato, una de las razones por las cuales la prensa empezó a darse cuenta de que algo ahí estaba mal, de que algo ahí olía feo, fue justo porque tenía una cantidad enorme de irregularidades identificada por la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, estos datos pues son así, digamos que son la semilla, son muy similares a la semilla que dio pie a posteriores investigaciones periodistas como la de la estafa maestra. Entonces, de alguna manera, el acercamiento es hacia las irregularidades con el entendimiento de que esto puede acercarnos a entender el fenómeno de la corrupción, ¿no? Y lo que nos dices es corrupción, pues sería ya más en el punto de vista jurídico de demostrar culpabilidad sobre desvío de recursos, pero de entrada lo que se está analizando entonces son irregularidades administrativas detectadas en los mecanismos que tenemos de fiscalización. Así es correcto. Y nos decías, esto les lleva a concluir que se dan con más frecuencia estas irregularidades y probablemente los actos de corrupción en donde menos debería pasar, porque donde más se puede tener incidencia en la desigualdad.
¿Por qué entienden que sucede esto? ¿Por qué se dará esto? Hay varias razones. Mira, te pongo uno de los datos, de mis datos favoritos del estudio, es cuando comparamos cómo suceden las irregularidades en los municipios más pobres versus en los municipios más ricos de México. Y ahí te das cuenta de que el dinero público de los municipios más pobres se pierde 2.4 veces más que el dinero de los municipios más ricos de México. Entonces tu pregunta es, ¿por qué está sucediendo esto, no? O sea, imagínate, 2.4 veces más, es muchísimo, es una enorme diferencia. Bueno, varias razones, déjame te pongo un par que nosotros también discutimos en el estudio, que lo pueden encontrar en la página de Oxfam México. Una es que la profesionalización de los servidores públicos es menor en los municipios que no tienen tantos recursos. Son municipios en donde a lo mejor las personas que llevan el municipio, las autoridades, a veces no tienen ni siquiera acceso a una cuenta de banco, en donde se pagan nóminas muchas veces en efectivo, en donde no se tiene un sistema de contabilidad profesional sobre qué está haciendo el municipio con los recursos, no se tiene capacidad de hacer una licitación en caso de que se tenga que hacer un gasto público, etcétera. Entonces estos municipios adolecen de un servicio público que necesitaría más recursos, más nivel, y precisamente por ser municipios de menores ingresos, pues no tienen acceso a esto. Esto hace que, obviamente, cuando tú pagas la nómina en efectivo, pues sea mucho más fácil que existan irregularidades. Un segundo punto que también encontramos es que hay una que es probablemente otra razón, es que hay quizá menos transparencia y quizá menos rendición de cuentas por parte del público. En los municipios del nivel medio y del nivel alto, pues típicamente ahí es en donde habita un tipo de sociedad civil que tiene mayor capacidad de análisis de datos y de presionar y prensa y de decir, oye, ¿dónde está el dinero? Y de tener un sistema nacional anticorrupción bien financiado, etcétera, que no sucede pues en municipios, te pongo un ejemplo, rurales, alejados del estado de Guerrero, Veracruz o Oaxaca. En esto, para aclarar un poquito de lo que estamos hablando, entonces estamos hablando de todo el universo de informes de auditoría entre 2000 y 2018, es decir, al gobierno federal actual prácticamente este estudio no lo toca. No, al gobierno federal, estatal y municipal, lo toca a todos. Sí, por eso, pero a la actual administración me refiero, la que inició el 1 de diciembre de 2018. Fíjate que no, y ese también es parte de nuestra queja, que es que los datos del gobierno actual ya deberían ser públicos, ya deberían poderse analizar, pero no se han dado a conocer los datos todavía, y bueno, por ley se deben dar a conocer 3 veces al año. Ya se debieron haber dado a conocer los de 2019 y seguimos esperando. Perfecto. Bueno, ahorita hablamos también del gobierno actual porque también tengo algunas preguntitas sobre eso. Entonces, son fiscalización, o sea, informes de fiscalización de los 3 órdenes de gobierno entre 2000 y 2018. Así es. Oye, ¿qué tipo porque supongo que hasta en la corrupción hay niveles, pues, y hay irregularidades de distintos tipos? ¿Qué diferentes tipos de irregularidades se encontraron en este estudio? Bueno, lo que hicimos, hicimos un análisis muy grande, entonces no te voy a poder contar todo desafortunadamente, pero ahí está el reporte completo para quien lo quiera visitar. Pero uno de los análisis que a mí más me gustaron fue que tratamos de identificar en qué tipo de gasto público había más irregularidades, porque bueno, el gobierno hace muchas cosas, más infraestructura, educación, salud, desarrollo social, etcétera. Y entonces nosotros tratamos de identificar en dónde se perdía más. Y nos dimos cuenta de que las 3 grandes áreas en donde existen más irregularidades, le llamamos dinero perdido para no tener un término como tan técnico, en donde hay más dinero perdido, es primero en educación, segundo en salud y tercero en desarrollo social. De hecho, de la totalidad de dinero perdido que encuentra el estudio, que más o menos encontramos 500,000 millones de pesos perdidos, que es una cantidad enorme, 500,000 millones de pesos perdidos. La mitad, el 53%, se concentra en estas 3 partidas, en educación, en salud y en desarrollo social. Entonces, justo ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta, oye,
pues el hecho de que México no tenga recursos para manejar adecuadamente una pandemia, sus enfermedades crónicas, para pagarle bien a sus médicos, para tener suficientes hospitales de alta especialidad, no es una cuestión de hoy, es una cuestión de de una como constante desabasto, de una constante de recursos que constantemente no han llegado al sector al sector salud por un par de décadas al menos. Y pues resulta indignante, ¿no? Que en estas partidas, que lo que debe ir para preparar a los mexicanos del futuro, de los que tanto en los círculos políticos, en los discursos políticos tanto los utilizan como referencia, ¿no? Los mexicanos del futuro, en la educación o en lo más preciado que es salvaguardar la vida, y en los programas para sacar del atraso o de la desventaja a la gente que enfrenta la vida con una desventaja, como son los programas sociales, pues resulta indignante que al menos con estos datos pues sea ahí donde más están robando el dinero, ¿no? O sea, entiendo que no concluyen, no hay, no van a generarse de este estudio, pues acusaciones ante la fiscalía, pero nos da un acercamiento a cómo se gasta el dinero público, ¿no? Sí, es correcto, y lo peor es que no solamente encontramos que hay más irregularidades en el gasto en desarrollo social, educación y salud, que como dices, son los ámbitos de gobierno que más ayudan a la reducción de las desigualdades, sino que dentro del mismo gasto en educación siempre es el gasto que beneficia a los estados más pobres o que beneficiaría a las personas de menores recursos, en donde se presentan más irregularidades. Entonces, digamos que es la doble victimización. Por ejemplo, pensando en gasto educativo, nosotros nos dimos cuenta que la gran mayoría, el 40% de las irregularidades están sucediendo en 3 estados, que son Michoacán, Veracruz y el Estado de México. Y justo esos son los 3 estados con mayor rezago educativo en México. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Bueno, de que las irregularidades no se están sucediendo en todos lados, están sucediendo, 1, en los gastos que más beneficiarían a las personas de menores ingresos, y 2, en los estados en donde hay mayor rezago. Entonces es una corrupción pues muy desigual, ¿no? La corrupción no le pasa a todos, le pasa más a las personas más pobres. Seguimos conversando con Viridiana Ríos, doctora en gobierno y analista en diversos medios de comunicación del ámbito nacional e internacional. ¿Por qué decidieron titular La Otra Mafia del Poder? Fíjate que ahí yo no me voy a atribuir la autoría del título. Yo de hecho no estaba segura de querer ponerle, pero Oxfam me dijo, debemos ponerle La Otra Mafia del Poder, porque las personas siempre piensan en la mafia del poder como estos grandes políticos que se están embolsando, ¿sabes?, millones de pesos. El caso Lozoya, pues, ¿no? Tipo Lozoya, de obra pública y de Odebrecht, sí. Me dijeron, pero tu reporte lo que está mostrando es que hay otra mafia del poder, una que no son los señores así grandotes como Lozoya, sino que son la suma de microagresiones, de microirregularidades que suceden a lo largo del gasto público y que suceden en muchos ámbitos, y en todos estos ámbitos siempre afectan a las partes más vulnerables de la sociedad mexicana. También se le podría haber titulado La Otra Pandemia, ¿no? Sí, también La Otra Pandemia, todo. Teníamos así un pizarrón lleno de ideas, todas sonaban horribles, ¿sabes? Muy catastróficas. ¿Hay algún llamado a la acción, Viridiana, en este reporte? Sí, claro que sí. Tenemos 3 recomendaciones que consideramos muy importantes comenzar a implementar. La primera es que se debe vigilar mucho más los recursos que se transfieren a los estados y a los municipios, porque más del 92% del dinero perdido que encontramos en el registro eran partidas que eran gasto federalizado, es decir, gasto que va de la federación hacia los estados y a los municipios, y que ayudaban justo a las personas más pobres en los estados. Entonces, es muy importante incrementar mecanismos de fiscalización para saber cómo se están transfiriendo los recursos, cómo se están usando, cuándo se están usando, y sobre todo para sancionar en caso de que no se utilicen bien. 2, hay que mejorar los programas sociales, necesitamos mejores padrones, necesitamos mejor capacidad para identificar a las personas que están recibiendo el dinero, mejores formas para manejar las cuentas públicas, desde cuentas de banco para cada municipio, aspectos pequeñitos que a veces dices, oye, no puedo creer que un municipio no tenga una cuenta de banco. En efecto, hay municipios que no cuentan con una cuenta de banco. Y tercero y último, reglas claras para administrar el gasto social. Hoy en día muchos programas, sobre todo con el nuevo gobierno, comenzaron a operar sin reglas de operación completas, y lo que nosotros nos damos cuenta es que las reglas de operación sirven para crear capacidad técnica y para que no haya tantos problemas en la asignación y en la ejecución de los recursos.
Entonces sí es muy importante pues volver a una institucionalización de los programas sociales. Hablando de este reporte, pues en este reporte se habla también de desigualdad, ¿no? Y del impacto que podría tener pues estas áreas del gasto público, educación, salud y los programas sociales en la reducción de la desigualdad. Y aunque en el reporte no se analizan datos del actual gobierno, me gustaría preguntarte, Viridiana, un poco sobre el actual gobierno. Te hemos leído a través de los años y entiendo que en el diagnóstico que quizás llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pues coincides, ¿no? Es el no atender a la gente más necesitada del país, pues es un error de los gobiernos del pasado y al menos discursivamente, pues es el objetivo del actual gobierno. Pero ¿cómo ves los programas que se han desarrollado en este gobierno? Algunos, la oposición, pues algunos los califican como que está regalando el dinero, como que pues no hay ninguna salida, como que se pudieran hacer clientelas que se acostumbren a recibir ese dinero simplemente, pero que en el largo plazo pues no cambie su calidad de vida, sino se generan capacidades para ellos mismos generar riqueza. Claro, mira, yo creo que los programas sociales son insuficientes. Creo que la pandemia nos hizo notar que este era un momento en el cual se necesitaba muchísimos más recursos. Entonces, digamos que mi primer problema con los programas sociales actuales es que no hay suficiente. Los créditos que se otorgaron fueron ínfimos comparados con lo que se necesitaba. Las becas, pues sí funcionan, pero la realidad es que pues necesitamos una inversión en educación muchísimo más amplia. Las cuestiones de salud, si bien es cierto que se han contratado nuevos médicos, la realidad es que México es uno de los países de la OCDE con menor número per cápita de médicos, entonces son insuficientes. Respecto al tipo de programa social, yo no estoy en contra de que se le dé dinero a la gente. Yo creo que de hecho no es algo mío, hay bastante investigación que demuestra que es correcto otorgarle a las personas dinero, porque las personas lo utilizan bien. Esta idea de que se lo van a gastar en alcohol y en cigarros no es lo que sucede realmente. Hay mucha investigación que ya demuestra que la gran mayoría de las personas, cuando reciben dinero por parte del gobierno, lo utilizan en satisfacer las necesidades que sí tienen. Entonces no estoy en contra de que se otorgue dinero, pero sí estoy en contra de que se otorgue con un dejo pues bastante partidista, ¿sabes? Muchas veces el gobierno está repartiendo dinero, haciendo notar que el dinero viene de López Obrador y de Morena, cuando en realidad pues no viene de ahí, viene del Estado en su generalidad, independientemente de quién esté en el poder, el Estado está ahí, ¿no? ¿En dónde ves que están? ¿En dónde ves este tufo partidista? Yo lo veo un poco en el censo de bienestar, en donde comenzaron a hacer el censo de bienestar, en donde ya tenían redes partidistas del gobierno de Morena. Lo veo un poco también en cómo están ellos vestidos y uniformados en muchas ocasiones, haciendo alusión a los colores del partido o abiertamente diciendo que el dinero proviene por parte de López Obrador, cuando pues López Obrador es un funcionario público al final del día, no es una persona que esté dando de su bolsa. Entonces creo que eso sí es muy problemático. Y creo que también lo que platicaba anteriormente, tercer punto y último, el problema de que no tienen reglas de operación completas, claras y detalladas, ¿no? Entonces, otra vez, el censo de bienestar tiene una metodología que pues es como de risa, porque es una metodología pues muy superficial, que no es replicable, etcétera, ¿no? Entonces sí hace falta ahí una profesionalización de la forma en la cual se otorgan los servicios públicos. Viridiana, y más o menos en el mismo ámbito de ideas, recuerdo que hace algunos meses ya, antes de la pandemia, haber leído en algún artículo que publicaste, no recuerdo si en El País o en qué medio, pero hacía referencia a un dato que te parecía esperanzador sobre el incremento en el ingreso disponible en el decil o los deciles de menores ingresos de la sociedad mexicana, y de alguna manera, si recuerdo bien, pues hablabas de que esto se debía pues a los programas sociales de transferencias directas y también probablemente a las decisiones que se han tomado sobre el
el salario mínimo. Y recordando esto, te quisiera preguntar si este pues dato catastrófico, el segundo trimestre de la actividad económica, el segundo trimestre en nuestro país, si tienes algún otro dato para saber qué tanto el parón económico está pegando en los distintos niveles socioeconómicos, y si de alguna manera el gasto social, el gasto de los programas sociales del gobierno de México, crees que ha podido aminorar el impacto de la crisis y de alguna manera evitar cosas más catastróficas, pues cercanas a las hambrunas y demás que podrían darse ante este entorno económico. Mira, hasta el año pasado, creo que te refieres a mi artículo que publiqué en el New York Times. Ese mero. Perfecto, hasta el año pasado sí se está observando que en los deciles más bajos de la población, hasta 2019, estaba subiendo el ingreso disponible por los programas sociales, pero también por el aumento en el salario mínimo. Obviamente la pandemia, pues por los datos que observamos, sí vemos que va a ser un retroceso brutal en materia económica. Estamos estimando que pueda llegar a haber hasta 10 millones más de pobres al terminar de la pandemia, y si no hay una recuperación rápida de la economía, pues nos podemos quedar con varios millones. No va a ser algo temporal, puede ser algo que se vuelva ya mucho más permanente. Entonces, bueno, lo que estamos viendo en los datos es uno, que sí son las personas de más bajos ingresos los que se están viendo más afectados, sobre todo las personas que apenas habían logrado salir de la pobreza, pues ya volvieron probablemente a caer en pobreza. Dos, también estamos viendo que son las personas más vulnerables las que se están enfermando y las que están falleciendo más. También escribí un texto sobre esto en Expansión Política, mostrando cómo la gran mayoría de las personas que han fallecido por coronavirus en México tenían estudios de primaria o menos. Cuando en México, pues, sí hay un porcentaje de la población que tiene esa educación, pero no es la gran mayoría. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Pues también de que las personas con menores ingresos y con menor nivel educativo también están siendo más afectadas por la misma pandemia. Pero tomando por bueno el dato de 2019 sobre el incremento en el ingreso disponible de los deciles de menores ingresos, por simple aritmética podríamos creer que sin ese esfuerzo de los programas sociales el impacto sería mucho mayor, mucho más brutal. Sí, claro que sí sería mayor, sí, las personas sí se están ayudando de las pensiones, de los viejitos, de las becas, eso sí está ayudando, pero el problema es que ayuda muy poco, ¿sabes? Realmente el número de beneficiarios de estos programas sociales es relativamente pequeño. Esta idea que a veces yo veo en redes y ciertos analistas de que no, López Obrador está regalando muchísimo dinero, pues no está sustentada en la evidencia. De hecho, la evidencia muestra que hay menos gasto social hoy en 2020 de lo que había, por ejemplo, en 2017 o de lo que había en 2016. Me dejaste sin palabras. ¿Y qué fue lo que dejó de gastarse, pues? Más bien es que se ha recanalizado el gasto público, ¿no? Entonces, cada vez, por ejemplo, el gasto en pensiones es mucho más alto, es una cosa que absorbe muchísimo dinero. Deuda pública también, ha habido inversiones importantes en Pemex, con las cuales pues yo estoy en desacuerdo, pero el presidente es una de sus grandes banderas, y también ha habido una reducción en la producción petrolera. Entonces, cuando México no produce petróleo, como tenemos un gobierno todavía relativamente petrolizado en sus ingresos, pues el dinero no llega, y entonces la principal razón por la cual tenemos menos gasto es pues porque tenemos menos recaudación. Tenemos más recaudación por impuestos, pero menos por petróleo, entonces nos afecta y todo disminuye. Entonces dices, no solamente difieres de esta idea de López Obrador o su gobierno está gastando muchísimo en sus programas sociales, sino que crees que se debería estar gastando más en estos y otros programas sociales. Claro que sí. De hecho, mira, México tiene un gasto social de más o menos 11 puntos del PIB, esto es con datos del Banco Mundial, y el país latinoamericano promedio tiene un gasto como de 16, entonces pues es una diferencia muy importante. En términos de gasto social, México es uno de los 5 países de Latinoamérica que menos dinero gasta. Entonces, los datos son contundentes, ¿sabes? Esta idea de que López Obrador regala un montón de dinero es falsa.
O sea, en México lo que tiene es un estado chiquitito y estamos muy acostumbrados a un estado chiquitito que antes era chiquito, pero funcionaba con mecanismos, yo creo, muchísimos más técnicos de asignación, y entonces se notaba menos, ¿sabes? Porque las reglas eran clarísimas y se trataba de llegar mucho a los pobres, pero pues ahora sigue siendo chiquitito y está menos focalizado. Y bueno, este tema seguramente nos llevaría a discutir, a largas discusiones sobre espacio fiscal y sobre finanzas públicas en general, pero ya lo dejaremos para otro momento. Viridiana, algo que no te haya preguntado, que hablando de desigualdad, hablando de desventajas sociales, que quisieras agregar. No, pues nada más invitar a todo el auditorio a que conozca el estudio en su totalidad. Lo pueden encontrar en la página de Oxfam México y se llama La Otra Mafia del Poder, así que ojalá le puedan dar una leída. Pues te agradezco mucho tu tiempo y la información compartida. Muy buen día. Gracias, buen día, hasta luego. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron